Ahora sí, entonces, buenas tardes a todos, espero estén bien. Esta semana por ahí fue un poquito complicada, pero aquí estamos tratando de compensar un poquito la clase de esta semana. Quiero decirles que ya están revisados todas las tareas hasta hoy. Ya ya está revisado el examen, ya fueron revisadas también las tareas que se entregaron ahora el 14 si no me equivoco, pues para que ya puedan observarlo. Por ahí hubo nada más como dos o tres personas que no sacaron el 100% de la nota, sacaron como 3 o 3,5 porque no respondieron a las preguntas que se les hizo, por ejemplo, en el ensayo, ¿no? Y pusieron un ensayo de 2 párrafos, que no era un ensayo. Hay personas que escriben mensajes de WhatsApp más largos que ese ensayo, ¿no? Entonces, pues no es un ensayo. Eh, y otras personas que colocaron también en la representación artística hicieron un resumen que no era lo que se les estaba pidiendo. Pero en general, bastante bien, me gustó mucho. Sé que de repente las analogías de repente les costó un poquito más, pero hicieron un buen trabajo. Me gustó bastante cómo buscaron de ideas bien variadas, desde puentes hasta jardines, hasta guías, exploradores. Estuvo bien interesante toda la parte artística. Así que hoy iniciamos entonces técnicamente estamos iniciando ya la unidad número 3, que son dos temas grandes, que son la ética aplicada en los diversos contextos o ámbitos de la psicología, que vamos a verlo en la parte de investigación, que es el que vamos a iniciar hoy, en la parte clínica, en la parte social y en la parte educativa, que eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana no dejen de conectarse el día miércoles porque hoy vamos a ver investigación clínica y educativa el lunes y el miércoles vamos a ver la parte social. Entonces, no se dejen de conectar porque ese día voy a asignarles la tarea que se va a hacer porque después tenemos Semana Santa. Ya se dieron cuenta todos, ¿no? Ya, imagino que están en cuenta regresiva, ahora que ya estamos a punto de terminar esta parte, así que el próximo miércoles no falten porque para los que se preguntarán por qué les había pedido tanto que tuvieran el código de ética del Colegio de Psicólogos, la próxima semana ya lo vamos a utilizar. Vamos a empezar a enfocarnos, se les van a asignar algunos artículos y esos son los que van a corresponder a las últimas dos tareas. Si se fijaron, hay dos tareas más que se van a desarrollar al volver de Semana Santa que son totalmente grupales. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, vamos a iniciar con la presentación, perdón, con la presentación del capítulo número 4. Para estos capítulos, que es 4, si no me equivoco, creo que era 4, 6, 8 y 9, si no me equivoco, creo que algo así era. Estamos utilizando el otro texto base, ya no estamos utilizando el de Catalina Harch, sino estamos utilizando el otro que tiene tres autoras. Capan ahorita los elementos. Así que, como es costumbre, ahorita ya pueden apagar su cámara mientras siempre vayan compartiendo la comunicación con. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética aplicada a la investigación en psicología, ustedes ya de alguna manera pues se han enfocado y han trabajado, ya todos han llevado métodos de investigación cuantitativos. O si estaban con el plan anterior, eh, por lo menos métodos de investigación uno. ¿Correcto o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ruth, sí. perfecto. En método 1 es donde le tiene la base prácticamente para poder realizar la investigación. Correcto, donde vemos idea de investigación, preguntas, planteamiento, justificación, todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar porque a lo mejor en ese, lo está llevando, por ahí dicen, no, sí, no, está medio variado, ¿no? Pero bueno, voy a dar una ligera investigación, perdón, una ligera introducción al tema de investigación.
Recuerden que en el caso de la investigación en métodos cuantitativos, nosotros nos planteamos entonces una idea que vamos a investigar y que vamos a desarrollar diferentes partes asociadas con ese problema de investigación. No vamos a entrar tan a profundidad en cada uno de ellos, pero generalmente vamos a ver que los problemas de investigación tienden a ser novedosos, tienden a generar o a resolver alguna problemática en el día a día, y hay diferentes metodologías. Las metodologías o alcances que podemos comprender, los alcances como por ejemplo alcances descriptivos, que es simplemente la descripción del fenómeno que estamos estudiando, la parte correlacional, que intenta establecer una relación entre dos variables, y la explicativa, que es como el modelo estándar o el estándar de oro, que es el que se va a aplicar para poder explicar un fenómeno. Por ejemplo, podemos encontrar que en algunas situaciones vamos a ver que son personas que van a gestionar o las habilidades asociadas con esto, como por ejemplo vimos en el 2020 cuando fue el tema de pandemia y empezamos a ver todas estas investigaciones que se hacían para desarrollar la vacuna. Ese fue una investigación de tipo experimental, ¿no? Pues estaban tratando, se estaban controlando variables, se estaban tratando diferentes elementos. Así que, ¿cuáles son los ejes centrales que nosotros vamos a hablar acerca de la ética aplicada a la investigación? Lo primero es la integridad y la protección que nosotros vamos a tener de nuestros participantes. Hay algunos momentos en los cuales vamos a observar que de repente la salud de una persona, ¿verdad?, puede verse deteriorada a partir del proceso de investigación. El otro es, vamos a hablar también acerca del diseño, el consentimiento, el engaño, que vamos a ver que esto es algo bien interesante. Ah, es bien interesante que ustedes puedan gestionar y entender el tema de engaño. Vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los retos que se van a ir enfrentando en la actualidad? Lo primero que vamos a ver es que cuando nosotros hablamos de la ética en la investigación, vamos a entender ética en la ciencia, ética en la investigación. Entonces, cuando hablamos acerca de la ciencia como tal, es entender de que vamos a, uno, asegurar a que todas las personas que nosotros, que van a participar en nuestro proceso en el proceso de investigación, se les va a asegurar que su información, que los datos, que todo esto, ¿verdad?, va a ser entonces corroborado y que se va a proteger esta información. También el hecho de poder exigir resultados que sean verdaderos, ¿verdad?, que no sean resultados que nosotros podamos comprender que tienen un impacto negativo, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a ir ejemplificando eh, les voy a ir ejemplificando algunos de los métodos de investigación que se han utilizado. El hecho de ocultar información, ¿verdad?, también tiende a ser un elemento muy destacable en el proceso, entender toda esta situación. El hecho también de rechazar el fraude, la distorsión y violaciones a la práctica científica, porque puede ocurrir en algunas ocasiones que, por ejemplo, tengamos información o que podamos ocultarla o que la distorsionemos, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de, sabemos que la práctica científica debe tener elementos que, por ejemplo, uno, que cumplan entonces con los estatutos, que cumplan con aquellos elementos relevantes, que, por ejemplo, no nos saltemos los pasos de investigación científica, que cumplamos con los diseños y con todos estos pasos que ustedes hemos estado discutiendo ahorita. También, hablando acerca del proceso de investigación como tal, es entender los derechos humanos durante el proceso de estudio. Esto, en primer lugar, comprenderlo porque
tenemos que entender que hay que proteger algunos otros aspectos asociados, por ejemplo, con el bienestar físico, mental, las diferentes oportunidades que se les presentan, también cuáles son algunas de las consecuencias que puede acarrear un estudio y el hecho de tratar de salvaguardar a las personas que participan, ¿no? El hecho de lo que nosotros estamos investigando no sea algo que vaya a infringir un daño sobre los individuos. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron Psicología General? No sé si lo vieron, o Fundamentos de la Psicología. Vieron un estudio que se llevó a cabo por unos psicólogos conductistas que pues instalaron una fobia hacia animales blancos, todo esto con la idea de parear el tema del condicionamiento clásico, como el sonido, por ejemplo, que causaba miedo a un bebé, y esto hacía que el niño entonces empezara a generalizar y a tener miedo ante todo, ante todas las figuras como peluches, ratones, conejos. ¿Alguna vez vieron ese estudio? No, Lee, ¿Nunca lo vieron? no. Sí, pero al final, bueno, según lo que estuvimos viendo también, decía como que esta persona no se sabe si al final pues pudo superar ese trauma que se le causó a este niño más bien. Correcto. Correcto. Entonces, ir entendiendo esto nos va a permitir, ¿verdad? Que obviamente eso en aquel momento no era regulado del todo, así que el pequeño Albert por ahí lo identificaron bien, pequeño Albert, sí. Entonces, entender esto, ¿no? En términos generales. También ir entendiendo que la ética como tal va a ser todo el impacto en el conocimiento como en la práctica, ¿verdad? Que tiene esto entonces, como el impacto que va a tener en los individuos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Y también el hecho de que la investigación psicológica nunca va a ser moralmente neutra. Entender de que hay muchos elementos que vamos a estudiar que van a tener implícitamente eh, algún impacto en el ser humano. La investigación que nosotros hagamos con seres humanos va a incluir, ¿verdad? Estudios médicos, conductuales, que pueden estar asociados con la salud humana y el estudio de comportamientos relacionados con la salud en una variedad de circunstancias y ambientes. Por ejemplo, pensemos en investigación de la ética, perdón, investigación de, por ejemplo, un tratamiento farmacológico para las personas con depresión o una intervención cognitivo-conductual para disminuir la ansiedad o prácticas neurológicas para ayudar a disminuir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea, eso es como el campo que nosotros podemos observar. Y esto, lo que yo les he dicho siempre, ¿verdad? Me van a disculpar, pero casi toda mi línea va hacia esa parte clínica, ¿no? Entonces, la mayoría de ejemplos que yo les voy a ir poniendo va a estar asociado con esta situación. Eh, ¿Cuáles son los supuestos éticos que van a fundamentar la investigación? Lo primero es entender de que cuando nosotros medimos algo, inherentemente entonces estamos modificando a las personas. Imagínense que yo les dijera, ok, vamos a hacer un pequeño estudio. Les voy a pasar una encuesta que va a medir la depresión. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes? Ideas amplias. ¿Qué sentirían ustedes? Que tal vez quiere realizar algún estudio con nosotros, no sé, Pero personalmente, ¿qué dirían ustedes? Como, que es algo personal y que tal vez que no nos ok. gustaría compartir. Muy bien, muy bien. Por ahí esa es una opinión y es una opinión válida. No, la verdad es que yo no quisiera que el licenciado sepa si yo tengo algunos síntomas de depresión, ¿no? Algunas personas que por otro lado les va a disparar una línea completa de investigación y ustedes van a decir,
no, a lo mejor no padezco depresión, pero sí probablemente puedo padecer de X, Y, Z. O sea, el hecho de medir cualquier variable que nosotros estemos discutiendo va a afectar a la persona que se va a evaluar. Y esto, en el sentido de que va a afectar, quiere decir que va a cambiar al individuo. Ya no va a ser el individuo el mismo, ya no va a ser el que evaluó al que se inició. Entonces, cuando nosotros entendemos de que esta medición va a tener entonces un efecto, la investigación ahora va a tener una responsabilidad moral directa. Y para esto podemos hablar acerca de un estudio que se hizo muy, muy famoso. En los años 60, 70, 80, todavía la ética no estaba completamente detallada ni definida, ¿no? Así que para hablar acerca de esto, de los daños y beneficios, voy a hacer un pequeño cambio y solo un segundito. Ok, acá, un segundito. Ok, me dicen si lo pueden ver y escuchar. Hoy en Draw My Life, el experimento de la cárcel de Stanford. ¿Escucha bien? Sí. Perfecto. El experimento de la cárcel de Stanford fue un estudio psicológico dirigido por Philip Zimbardo. Su propósito era investigar si el comportamiento de guardias y prisioneros dentro de las cárceles de Estados Unidos dependía de su propia personalidad o de la situación en la que estaban. 70 candidatos aplicaron al estudio y se les hizo un test de personalidad y una entrevista. Solo 24 fueron seleccionados para participar en el experimento y todos eran estudiantes universitarios. El experimento sucedió en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, que fue transformado en una cárcel falsa. Aleatoriamente, los participantes fueron divididos en dos grupos, prisioneros y guardias. A los prisioneros se les trató como cualquier otro criminal. Fueron arrestados en sus casas y llevados a la comisaría, donde se les tomaron sus huellas digitales y fotografías. Después, con los ojos vendados, fueron trasladados a la cárcel de Stanford. Allí entregaron sus objetos personales y se pusieron el uniforme designado: una bata blanca, medias en la cabeza y una cadena atada al tobillo. A cada uno se le asignó un número de identificación y solo podían ser llamados por ese número por los guardias y el resto de prisioneros. Los guardias llevaban uniformes militares color caqui, un silbato colgado alrededor del cuello, un bastón policial y gafas de espejo para evitar el contacto visual. La única instrucción que se les dio fue hacer lo necesario para mantener el orden dentro de la cárcel y exigir respeto de los prisioneros. Pero la violencia física estaba prohibida. Los participantes no tardaron mucho en aceptar sus roles asignados. Horas después del inicio, los guardias comenzaron a molestar y a humillar a los prisioneros. Castigaban a los reos con flexiones y uno de los guardias llegó a subirse en la espalda de un prisionero mientras las hacía. El primer día pasó sin incidentes, pero el caos se desató el segundo día. Los prisioneros se rebelaron contra los guardias, poniendo sus camas contra la puerta y negándose a cumplir las órdenes. Los guardias respondieron disparando a los prisioneros con un extintor. A medida que el experimento continuó, el comportamiento de los guardias fue cada vez más cínico. El derecho que tenían los prisioneros de ir al lavabo pasó a ser un privilegio y los guardias los pusieron a limpiar los baños con las manos. También les quitaron los colchones y los obligaron a dormir en el suelo. A 36 horas del inicio del experimento, el prisionero 8612 sufrió de un trastorno emocional
emocional agudo con llantos incontrolables, pensamientos desestructurados y brotes de ira. Pero su comportamiento se salió de control con gritos e insultos y no fue hasta este punto que los psicólogos lo sacaron del experimento. Se había planeado que el experimento durase 2 semanas, pero a los 6 días fue cancelado. El comportamiento abusivo de los guardias y las posibles consecuencias psicológicas graves en los prisioneros fueron argumento suficiente para ponerle fin al estudio. ¿Conocías el experimento de la cárcel de Stanford? Cuéntanos en los comentarios, dale like a este vídeo y no olvides suscribirte. Hasta el próximo vídeo. Entonces, como pudieron observar, este estudio de Zimbardo fue uno de los primeros estudios que empezó a poner el tema de ética en la discusión, ¿no? Eh, en papel, ¿no? Todo parecía bastante bueno, ¿no? Como interesante, ¿no? El hecho de poder desarrollar un estudio de este tipo, ¿no? Pero el tema es el tipo de consecuencias que esto iba a acarrear para los individuos que podían entonces entrar. Y si ustedes observaron el cambio, ¿verdad? Y cómo una persona se puede meter tanto en un papel que a las 36 horas ya se estaba saliendo de control, un estudio que parecía inofensivo en papel. Entonces, el tipo de efecto que va a tener en las personas, lo que nosotros tratamos de buscar como investigadores y teniendo la ética como un proceso como un eje longitudinal, es entender, ¿no? La responsabilidad directa que tenemos como investigadores. Tres, obviamente tenemos que enfocarnos un montón y el hecho, obviamente para eso ustedes van a trabajar y para eso van a llevar las clases de metodología de la investigación y demás, para que ustedes puedan adquirir las habilidades metodológicas suficientes que les permita entonces llevar a cabo las diferentes actividades. Eh, si usted no se esfuerza por cumplir entonces con una metodología apropiada, con un método de investigación apropiado para tanto para usted como investigador, como para las personas que participan, tiende entonces a ser también una falla a la ética. Y el cuarto componente o supuesto ético grande que vamos a fundamentar la investigación es entender que la dignidad y el bienestar pueden limitar la cantidad o la calidad de los datos y ese límite debe de asumirse. Por ejemplo, eh, a lo mejor esto no nos corresponde directamente a nosotros porque no es una investigación en psicología, pero sí podemos entender el hecho de poder utilizar una población cautiva. A los que están llevando, los que han llevado métodos de investigación, ¿alguna vez habían escuchado ese concepto sobre una población cautiva? ¿Nadie? ¿Nunca? No les puedo creer eso. First, no, no. Ok, bueno, entonces viene la pregunta, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo una población cautiva? Es como un grupo de personas seleccionadas para, no sé, algún tipo de estudio. Como los que están en prisión, sí. Por ejemplo, esa es una población cautiva. O, por ejemplo, pacientes que están internos, por ejemplo, pensemos en un hospital, ¿no? Y que las personas entonces no tienen un espacio literal. Lo cautivo es que no se pueden mover. Entonces, por ejemplo, en los estudios de nutrición tienden a ser bastante buenos el hecho de poder hablar acerca de que pueden controlar, por ejemplo, todas las variables asociadas con la medición de lo que comen, de lo que hacen, el tipo de actividad. Entonces, en este sentido, obviamente, existe ese límite. Pero, por otro lado, si nosotros queremos ah, no contar con este tipo de personas, también tenemos que entender que va a haber un límite.
¿Alguna vez alguien ha ido a un nutricionista y les ha pedido que escriban todo lo que ustedes comen? Ah, pero me gustaría que abran el micrófono. No, 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 Julie por ahí privado de libertad, Gloria como un zoológico, pues, obviamente un zoológico, pero tienen que ser empleados del zoológico, ¿no? Probablemente. Um, He visto también estudios, Lee, que hacen en poblaciones cautivas, pero de ratas también. Contaría eso. No tanto porque ya serían estudios en modelos animales. Lick, yo no es con nutricionista, pero tuve una experiencia cuando tuve a mis hijos en el Seguro Social con dengue. Me pedían anotar las veces que iban al baño, medirles el pipí, cosas así. Ok, y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree de 0 a 100, siendo lo más sincera posible, de 0 a 100%, cuánto porcentaje cree usted que reportó fielmente? Mm, de 0 a 100, un 70, más que todo con la toma del suero. Y está bien, entonces, y nosotros como investigadores tenemos que entender que hay un límite. Por ejemplo, ¿por qué les decía yo el ejemplo del nutricionista? Yo voy a ponerme como ejemplo. Yo empecé a ir a una nutricionista como en el 2021 por ahí. Y ella me pidió que yo anotara. Y a mí me fallaba un montón porque yo no me acordaba. Y aunque lo anotara, obviamente no era tan acertadas mis anotaciones. Porque si yo les pongo, por ejemplo, anoten su almuerzo, ¿qué me dirían todos? Pollo, arroz, ensalada y una agua con gas. Y pues dicen, en papel suena súper bien, pero resulta que el pollo era frito, era con un montón de salsa de tomate, que no lo reportaron. El arroz fue hecho con un montón de aceite. Y la ensalada, en realidad no era ensalada de verde, sino que era una ensalada de remolacha. Y el agua con gas no era agua con gas, era cualquier otra cosa, unos nachos. Entonces el tema aquí es que en muchas ocasiones este tipo de investigaciones van a tener una limitante bien importante y entender como psicólogos, como investigadores, entender que eso es parte normal del proceso de investigación. Entonces tenemos que ayudar a diseñar la investigación lo mejor que podamos para que ese límite o ustedes recuerdan que existe este concepto que se denomina el error estándar, ¿no? El error de medición sea el menor posible. Estos supuestos, estos cuatro que nosotros hemos visto y entendemos que hay un límite ético, ¿verdad? En este último, con este cuarto componente que les decía, va a existir una limitación en la cantidad y o calidad de los datos. Y ese límite nosotros vamos a asumir. También ir entendiendo para poder pasar a la siguiente diapositiva, que son los antecedentes históricos, es entender que antes de la cantidad o calidad de datos tenemos que poner siempre en primera línea la importancia de cuidar o salvaguardar la integridad física, emocional, cognitiva de una persona. ¿Ok? Eh, Le dicen que puede comer arroz chino, pero no mucho, por ejemplo. Ok. Hablemos un poquito entonces acerca de los antecedentes históricos, acerca de los antecedentes históricos y de los códigos de ética. Por ahí ustedes ya probablemente se pudieron haber asociado o familiarizado con algunos cuando estuvieron investigando los códigos de ética en la unidad uno. Y lo primero que vamos a entender que posguerra, post Segunda Guerra Mundial, eh, esto levantó un montón de cuestionamientos, ¿no? Sobre la aplicación de las diferentes ciencias y cómo la ética debe de irse cumpliendo.
Y esto se llevó a cabo en una ciudad europea que es conocida como Nuremberg y fue conocido entonces como la Convención de Nuremberg, que empezó a poner en la tabla de discusión muchos de los componentes que para la actualidad todavía están muy vigentes, como por ejemplo el hecho del consentimiento voluntario, donde una persona no puede ser parte de un proceso de investigación sin antes hacerle saber los propósitos, ¿no? El hecho de por qué se está haciendo esta investigación, cuáles son las implicaciones que pueden tener, ¿no? También el beneficio social y cómo esto va a afectarlo, ¿verdad? Eh, Obviamente también evitar el sufrimiento físico o mental, que si ustedes vieron el caso de esta investigación de Zimbardo, causó bastante malestar mental, sobre todo para las personas, sobre todo sobre los reclusos, ¿no? El hecho de darle también la oportunidad a un participante de retirarse en cualquier momento y la obligación del investigador de poder detener el estudio cuando se presente cualquier riesgo de salud. También, a partir de eh, eh, segundito. Respecto a esta situación también, concerniente al tema de los códigos que surgieron en Nuremberg, luego en Helsinki, en Finlandia, se hicieron diferentes reuniones, luego se desarrolló el Código Médico Norteamericano y en los años 70 entonces la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, empieza entonces a desarrollar muchos modelos que van a ser relevantes que se consideraron a partir de los códigos médicos de los años 60 en Estados Unidos y empezaron entonces a establecer las bases para lo que en la actualidad obviamente se han venido refinando, trabajando, se le han ido agregando algunas cosas y, por ejemplo, en la actualidad de repente hay algunas cosas que vamos a tener que replantearnos, ¿no? Como por ejemplo la utilización de las diferentes tecnologías, de las redes sociales, los métodos, etcétera. Y todo esto fue colocando un montón de información para que en los años 70, 80, a partir de los primeros códigos médicos, pudieran funcionar entonces como un catalizador para los procesos éticos en psicología. Y los códigos actuales que nosotros vemos son mucho más precisos, pero parten de esos principios básicos que veíamos previamente. También ir entendiendo de que hay muchas situaciones que van a ser un poco complejas y que vamos a discutir entre esta semana y Semana Santa, el hecho de la comunicación, el hecho de la utilización de redes sociales, entre otras cosas. Pero vamos a ir viéndolo más adelante. Así que la deontología, que fue algo que nosotros veíamos en la unidad número 1, vamos, que es directamente de la ética aplicada hacia las ciencias humanas, vamos a empezar a distinguir entre la práctica profesional y la vinculación con la bioética. O sea, entender que la investigación y la práctica profesional la práctica es generalmente en evaluación, diagnóstico e intervención. Hablábamos de que sobre todo en la parte clínica se va a generar este tipo de modelos. La investigación, por otra parte, se va a orientar hacia la comprobación de hipótesis, como por ejemplo la utilización, lo que hemos hablado, ¿no? Utilización de técnicas, utilización de fármacos, herramientas, y todas estas actividades con fines de investigación siempre deben de contemplar la protección absoluta de los participantes. Lo cual llevó entonces a que nosotros entendiéramos que los principios de la APA, ¿verdad? Que son elementos como tener la capacitación apropiada, ser íntegros a través de todo el proceso de aplicación, tener responsabilidad profesional y científica, respeto por derechos y la dignidad de las personas, el bienestar de los demás y la responsabilidad social, nos lleva entonces a los elementos que conocemos como los principios bioéticos, ya los han leído, que es la no maleficencia, o sea que
Lo que nosotros hacemos no va a infringir un daño o no va a infligir un daño a la persona, la justicia, la beneficencia y la autonomía. Entonces, entender que obviamente va a ser poco razonable que actividades que son consideradas poco éticas en algún ámbito de las ciencias de la salud puedan ser consideradas de forma contraria en la psicología. Como por ejemplo, si veíamos anteriormente que ya se habían desarrollado diferentes componentes en la parte médica, ir entendiendo que obviamente la situación a partir de lo que nosotros somos y hacemos en los modelos psicológicos también va a estar asociado con los principios de. Ahora, hablando directamente del proceso de investigación, ¿qué recuerdan por el diseño de investigación? ¿Qué es el diseño de investigación? Ver lo que están llevando, lo que están o llevaron a clase. Es que es como, no sé, como las estrategias o los lineamientos que van a realizar como para recolectar la información de lo que se quiere investigar, algo así, Lick. Es que hace tiempo yo dejo clase, Lick. Sí pasa. Ok, entonces, pero por ahí le dio a ay, perdón, le dio un par de ideas que habla acerca del diseño. Cuantitativo, cualitativo, hipótesis, marco teórico. Hipótesis y marco teórico es otra cosa, pero cuando nosotros hablamos del diseño de investigación es cómo nosotros ya nos planteamos lo que queremos investigar, ¿ok? Queremos investigar el efecto de una psicoterapia en las personas con depresión, ¿ok? Eso es lo que nosotros ya nos hemos planteado. Entonces, ahora, el hecho de cómo yo voy a hacerlo y qué justifica que yo haga todo lo que voy a desarrollar va a corresponder a todo el proceso del diseño. Entonces, entender de que cómo yo paso de querer investigar algo a literalmente hacerlo es toda la planificación que va a estar asociado con el proceso del diseño de investigación. Y esto inicia desde la justificación. ¿Por qué es importante estudiar lo que yo quiero estudiar? Eso es algo que como investigadores siempre nos tenemos que poner en, en la discusión. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué yo voy a ganar? Y no me refiero a una parte económica, sino que voy a dejar, qué marca voy a dejar en el conocimiento de la investigación en psicología. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener en las personas? ¿No? Y eso lo conecto con el siguiente punto. ¿Cuál es el beneficio o el riesgo que puede estar asociado entonces con estas personas? ¿Cuál va a ser entonces el riesgo para el participante que vaya entonces a ser parte de este proceso? ¿Cuáles son aquellas intervenciones o las novedades que debemos de apoyar en réplicas y en evidencia suficiente? Por ejemplo, si yo lo que estoy midiendo es una técnica psicoterapéutica, pues yo tengo que buscar cuáles son esas técnicas psicoterapéuticas más relevantes que ya se han estudiado y yo puedo plantearme en el diseño de investigación cómo voy a investigarlo, qué es lo que yo pretendo observar. ¿Sí? También, ¿cuál es el daño que puede tener a nivel psicológico? ¿Cuál es el daño que puede tener a nivel personal? ¿Cómo va a gestionar ese tipo de situaciones? También lo que hablábamos acerca la nueva palabra que aprendieron hoy, muestra cautiva, ¿no? Reclusos, militares, estudiantes que
requieren un incentivo, ¿no? Hablábamos también de pacientes en hospitales, en clínicas, ¿sí? Entonces, todo esto puede representar un riesgo ético para las personas. También la privacidad, cómo yo voy a poder entonces intervenir, cómo yo voy entonces poder compartir esta información con otras personas. Y el hecho de que del tipo de datos y de información que yo voy eh, que voy entonces a asociar con el proceso de recabación de los datos. También esto me lleva entonces al primer paso que nosotros vamos a discutir del consentimiento informado, que es, perdón, que es el consentimiento informado, que es el primer paso del diseño para poder entonces llevar a cabo esta información. Y el consentimiento informado es un documento donde yo le voy a explicar, ¿verdad?, todas las situaciones que la persona va a pasar en el proceso de investigación. Por ejemplo, imagínense que alguien está llevando método, por ahí algunos pusieron, vamos a ver, que estaban llevando, para no estar suponiendo solo ejemplo, ejemplo, yo, ejemplo, yo, ejemplo, yo. Con el chat, pequeño Albert. A ver, Ángeles puso que le estaba llevando. Está por ahí Ángeles. O alguien que esté llevando la clase ahorita de métodos de investigación cuantitativos. Pero que puede abrir el micrófono. ¿Alguien más? Ángeles puede abrir el micrófono. Lick, A ver, está ahí. yo estoy llevando métodos cualitativos y como nos tocaba aplicar entrevista, em, nos enseñaron cómo hacer todo eso del consentimiento informado. Perfecto. Entonces, Ivy, ¿qué está tratando de investigar usted? Estamos estudiando del, ya le digo, experiencias y significados asociados a la adaptación a la vida universitaria de estudiantes foráneos en la universidad, en la UNAM. Y esa variable que usted está estudiando, ¿cómo la define? ¿Cómo así? Repítame su problema de investigación. Bueno, la investigación la hicimos de experiencias y significados asociados a la adaptación a la vida universitaria de estudiantes foráneos en la autónoma. A ver, otra vez, pero explíqueme qué significa esa variable. O sea, lo que queremos llegar a conocer, Sí, bueno, lo que es el impacto emocional, la autonomía y desarrollo personal, la integración social y cultural, y las estrategias de afrontamiento y resiliencia de los estudiantes que son de diferentes partes del país y se tuvieron que mudar hasta acá solo para ok, estudiar. ok. Perfecto, entonces ya le entendí. Ahora la pregunta que es para ustedes y para su grupo. Ahora, ¿cómo van a recolectar esos datos? Y bueno, nosotros hicimos entrevistas. Perfecto, ese es un instrumento, la entrevista. Ok. ¿Y qué más? O sea, ustedes van a utilizar fragmentos textuales de la investigación, de la entrevista, porque la investigación cualitativa es un poquito diferente que la cuantitativa. En ese sentido, no hay como datos que ustedes puedan comparar o numerar en este sentido, pero ustedes van a utilizar datos textuales de la entrevista. Sí, ¿Qué? de que como fue bueno, ahí en el mismo
consentimiento informado pedíamos permiso para grabar, va. Entonces, Perfecto. transcribimos todas las entrevistas y supongo que después de transcribir vamos a tener que resumir todo eso para ver a qué conclusión llegamos de cada aspecto de las preguntas. Porque hicimos 13 preguntas y de esas 13 preguntas, 4 eran de que queríamos saber de lo emocional, de las experiencias y así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ustedes en el consentimiento informado, que es un documento que lo que debe de contener es todas las condiciones básicas que ustedes acaban de decir, como por ejemplo la grabación, el hecho de que va a haber una transcripción de datos, por ejemplo, y que ustedes van a utilizar. Nosotros utilizamos encuesta, pero no nos hablaron eso de los consentimientos. El consentimiento informado es vital, ¿verdad? Para cualquier proceso de investigación. Entonces, aquí vamos a ver algunas condiciones básicas de cualquier consentimiento informado, independientemente de que si es investigación cuantitativa, cualitativa, si es una evaluación, etcétera. Es la voluntariedad, o sea, que la persona está participando porque quiere, ¿no? No porque le obliga. Dos, la competencia para poder decidir. Si una persona no quiere, o sea, no quiere ser parte del estudio, está en el derecho de decir que no. El hecho de también presentar la información suficiente y comprensible. Porque ya aquí le voy a poner como un pequeño asterisquito, porque ¿cuánto es información suficiente? ¿Qué se decide que es cuánta información? Y la utilización del engaño para algunas investigaciones tiene que colocarse dentro de este proceso del consentimiento informado. Ya vamos a verlo más adelante. También el hecho de una posibilidad de un consentimiento sustitutivo cuando proceda. Entiéndase de que cuando esta persona ya no quiere ser parte del proceso, que inicialmente dijo que sí, pero que a partir de los diferentes procesos ya no quiere ser parte. También alguna información mínima que debe de estar presente es los objetivos, la duración y los procedimientos del estudio. Eso quiere decir cuánto tiempo se le va a tomar el proceso de recabación de los datos, por qué yo quiero recabar esos datos, cuáles son las pruebas que se van a utilizar, cuáles son los potenciales riesgos que puedan haber, algunos beneficios, algunas dificultades, cuáles son algunas alternativas en el caso de la investigación clínica, ¿no? En psicología clínica, alternativas terapéuticas posibles, la garantía de la confidencialidad, o sea, cómo usted va a manejar los datos, la información, los videos, en este caso, si hubo video, qué va a hacer con los videos una vez que termine el proceso de investigación, cuáles son las personas de contacto. En el caso, por ejemplo, si ustedes son parte de un estudio, ¿no? De un estudio de investigación, y ustedes están realizando la práctica en mi clase, pues yo soy una persona en contacto para todos los participantes. Acciones ante estos riesgos, correo electrónico, guías, hacia dónde pueden orientarse, entre otras cosas. Y algunas cuestiones que se pueden criticar en los procesos en psicología es que algunos procedimientos experimentales pueden utilizar el engaño o la simulación. Para esto, yo le voy a poner un video, pero no se lo voy a poner hoy, sino que se lo voy a poner el lunes, que trate de explicar un poquito mejor el hecho de la utilización del engaño o de la simulación para diferentes procesos de investigación. Como por ejemplo, aquí van a entrar algunos estudios que se los voy a poner por ahí, que se llaman los estudios de Milgram, que hablan acerca de la conformidad social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hasta qué punto yo puedo engañar al individuo desde el inicio del proceso de investigación. También el consentimiento debe preverlo sin comprometer la validez de los procesos de medición, y la aceptación formal no elimina la necesidad de reparación posterior. Eso quiere decir que en algunos casos, a partir de diferentes técnicas o métodos que podamos, o de variables que nosotros estemos tratando de medir, va a tener también o puede tener alguna implicación, por lo cual tenemos que ser capaces de poder detectar cuando esto requiera una reparación posterior. Entiéndase por reparación
cómo yo le puedo ayudar entonces a este individuo. ¿Ok? Y vamos a hacer algo. Solo quedan como 3, 4 diapositivas. Me voy a quedar hasta ahí hoy porque antes de hablar acerca de este paso del tema de la utilización del engaño, eh, quiero poner los videos, pero se los voy a mandar porque a veces siento que no funciona súper bien el video. Entonces se los voy a mandar para que lo vayan viendo ustedes. Sí, sí, por ahí me pusieron hasta las 7, sí. Y yo sé que como hoy era una hora extra, les voy a pedir que vayan encendiendo la cámara. Nos vamos a quedar hasta aquí hoy. O sea, pero igual hoy ya logramos avanzar bastante. El lunes sí voy a dar las 2 horas exactas. Entonces, sí, el lunes no hay mucha negociación, pero el lunes y miércoles voy a dar las 2 horas exactas. Por ahí voy a tener unos minutitos entre la clase para poder ir trabajando y bien. Para los que se conectaron un poquito después de la hora, les decía que ya estaban revisadas sus tareas para que vayan a echar un ojo. Y cualquier duda, consulta, como les pedí al principio, identifíquense. Me pasó que a alguien le puse 0 en diálogos éticos porque me salió con los dos nombres, el nombre, el segundo nombre y el segundo apellido. ¿Ustedes saben quién es el licenciado José Díaz? ¿Alguien conoce al licenciado José Díaz? No, soy yo. Pero nadie me conoce como José Díaz. Entonces es bien difícil que yo les ponga una nota completa si se pone usted con los dos, con el segundo nombre y el segundo apellido. Entonces, asegúrense cuando se conecten acá, se conecten con el primer, por lo menos el primer nombre, el primer apellido o todo el nombre completo, ¿no? Porque lo anduve buscando y yo no me parecía este estudiante, pues yo le puse 0. ¿Y qué voy a hacer? De repente me escribe y me dice eso, pues ahí ya tiene sentido, ¿no? Pero, ok, entonces, porfa, se identifican bien, cualquier duda, consulta, me la hacen saber y quedo igual, ¿verdad? Cualquier cosa, nos vemos el día lunes sin falta y me escriben al correo electrónico cualquier duda o consulta. Gracias y feliz fin de semana. Gracias. Dale, buenas noches. Gracias. Igual. Igual, buenas noches. Gracias, Luis.